Bueno, el ejercicio es de inducción electromagnética, es de julio de coincidentes del 2022 B3. Dice, en el plano XY se sitúa una espira cuadrada de lado 0,5 metros. Tenemos que fijarnos que es ya la unidad del sistema internacional, ¿vale? Y de resistencia 5 ohmios. En dicha región del espacio se tiene un campo magnético variable que varía el módulo de ese campo magnético. Esto es una expresión del módulo, ¿vale? La dirección, el sentido debe ser constante, pero el módulo varía según esta expresión. 3 seno de 3 pi medios t teslas, donde t están segundos y cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con el semieje positivo del eje z. Tenemos que determinar la expresión del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo y calcular su valor para t igual a 2. Y luego obtener la FEM inducida, la fuerza electromotriz, y la corriente inducida en t igual a 2. ¿Vale? Vamos a hacer primero un dibujo. Me dicen que la espira es una espira cuadrada y que está en el plano XY, o sea que estaría en este plano, ¿verdad? Vamos a dibujar una espira, por ejemplo, la podemos dibujar con uno de los vértices del cuadrado en el origen de coordenadas, eso es indiferente donde la dibuje, ¿vale? Pero lo voy a hacer así para poner aquí el eje Z y que veáis que dice, cuya dirección, dice un campo magnético cuya dirección, la dirección del campo magnético, forma un ángulo de 30 grados con el semieje positivo del eje Z. Mirad, si la espira está aquí en el plano, el vector superficie es un vector perpendicular, un vector que sale de la espira perpendicularmente. Y entonces el vector n, el vector superficie, sería un vector normal perpendicular al plano de la espira. Es decir, que el vector de la espira, el vector superficie de la espira, iría también en el eje Z. Y el campo magnético me dicen que forma un ángulo de 30 grados con ese eje. O sea que esta espira está siendo atravesada por un campo magnético y ese campo magnético B forma un ángulo con el vector normal de 30 grados. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que me pide. En el ejercicio dice que determine, en el apartado A, la expresión del flujo magnético. Como sabéis, el flujo magnético, que se simboliza así, es una variable escalar. Y es el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. Producto escalar es un por, con un punto, no una x, ¿vale? Eso sería producto vectorial. Para hacer el producto escalar solo tenemos que hacer módulo del primero por módulo del segundo por coseno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman ya veo que es 30 grados, ¿vale? Si los tres fueran fijos, la espira no cambiase de superficie, el campo magnético fuera constante y el ángulo constante, el flujo sería constante. Y si el flujo sería constante, no habría fuerza electromotriz inducida, porque la fuerza electromotriz inducida se produce cuando el flujo cambia. Y sabes que el flujo puede cambiar si cambia o bien el campo magnético, o bien la superficie, o bien el ángulo alfa que forman estos dos. Bueno, pues en este caso lo que es variable es B. B es lo que es variable, ¿vale? Vamos a hallar primero aquí la superficie de la espira. Como la espira es una espira cuadrada, pues será lado por lado. Es decir, el lado me parece que me dicen que es 0,5, ¿no? Pues 0,5 al cuadrado, que sería 0,25 metros cuadrados. Eso no varía. El coseno de 30 y lo que varía es B, ¿vale? Mira, vamos a ir poniendo aquí cuál sería la expresión del flujo magnético. Sería, voy a copiar el campo magnético, 3 seno de 3 pi medios t por la superficie, que es 0,25, por el coseno de 30, que es 0,866. Voy a multiplicar esto y por 3, ¿vale? El flujo magnético sería 3 por 0,25 por 0,866, que sería 0,65 por el seno de 3 pi medios de t. Esto sería cómo varía el flujo magnético. Mira, vamos a poner aquí una t, porque esto es la expresión del flujo magnético en función del tiempo. Y las unidades del flujo magnético son los Webers. Esta sería la expresión del flujo magnético a través del tiempo, o sea, en función del tiempo que atraviesa esa espira. Y ahora vamos a calcular su valor para t igual a 2. Pues lo único que tenemos que hacer es poner aquí en T2. Si yo pongo aquí en T2,
2 se me va con 2 y me quedaría el seno de 3pi. Seno de 3pi, si tenemos aquí la circunferencia, aquí estaría el 0, aquí estaría pi medios, aquí estaría pi, 3pi medios y aquí otra vez 2pi, ¿vale? Entonces, tendríamos una vez pi, dos veces pi, tres veces pi. Tres veces pi sería un ángulo de 180 grados y el seno ahí vale 0, ¿vale? Entonces, todo esto sería 0, luego 0,65 por 0, pues 0. 0 Webers. El flujo que atraviesa esa espira a los 2 segundos sería 0 Webers, ¿vale? Acordaros que aquí, dentro de esta expresión, tenemos que trabajarla en radianes, ¿vale? Seno sería seno de 3pi radianes. Aquí acordaros, si es que no sabéis cuál es el seno de 3pi, acordaros de cambiar en vuestra calculadora el deg por rad, ¿vale? Este es el apartado A, que como veis tampoco es muy difícil. Y ahora el apartado B, vamos a subir esto un poco para hacerlo. Dice el apartado B que obtengamos la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Dentro de esa espira. Bueno, pues la FEM inducida, para obtenerla vamos a aplicar la ley de Faraday. ¿Y qué dice la ley de Faraday? Que la FEM inducida dentro de esa espira, en función del tiempo, ¿vale? Es la opuesta, por eso aquí un menos, a la razón del cambio entre el flujo, pondríamos aquí un incremento de flujo entre incremento de tiempo. Pero como estamos cogiendo la FEM en un determinado momento, la razón del cambio sería la derivada. A la derivada de la expresión del flujo con respecto del tiempo. Es decir, que tenemos que coger esta ecuación, el flujo en función del tiempo, y derivarlo, ¿vale? Mi incógnita aquí, vuestra x, sería el tiempo. Bueno, pues la derivada, mira, vamos a poner aquí el menos, que viene de la fórmula, y ahora la derivada del seno es el coseno, pero esto que está aquí se queda, ¿vale? Sería 0,65 por, sacamos lo de dentro, lo que acompaña a t, por 3pi medios, por la derivada del seno, que es el coseno. Coseno de 3pi medios de t. Y la FEM inducida es el voltaje, es la diferencia de potencial, se mide en voltios, ¿vale? Y como me piden la FEM para t igual a 2, bueno, lo primero que puedo hacer es multiplicar esto, ¿vale? 3 por 3,1416 entre 2 y por 0,65, me la voy a poner aquí al lado. Sería menos, todo esto es 3,06. 3,06 por coseno de 3pi medios de t voltios, ¿vale? Bueno, pues la FEM para t igual a 2 sería poner aquí un 2. 2 se me va con 2 y tendría coseno de 3pi. Mirar, pi, 2pi, 3pi. El coseno de 3pi está en el lado izquierdo, sería negativo, vale menos 1, ¿vale? Es decir que toda esta expresión valdría menos 1. Menos 1 por menos 3,06, pues 3,06. 3,06 voltios. Y ahora lo último. Me dice, ¿y la corriente inducida en la espira en t igual a 2? Bueno, pues la corriente inducida, esto sería el apartado B2, sería la intensidad, ¿vale? Para calcular la intensidad aplicamos la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que va a generarse en esa espira será la FEM inducida, el voltaje, ¿vale? Partido por la resistencia. Pero claro, la FEM puede salirme positiva o negativa y yo lo que quiero determinar es el valor absoluto de la intensidad. Luego, cuando hablemos ley de Lenz, si es que me lo preguntan, ya diré si el sentido es en sentido horario o en sentido antihorario. Yo ahora solo quiero saber la intensidad de corriente. Entonces aquí voy a poner el módulo, el valor absoluto, ¿vale? No más que el módulo, el valor absoluto. Sería 3,06 entre la resistencia, que me la estaban dando aquí, que era 5 ohmios. Pues sería 3,06 entre 5, me quedaría 0,612 amperios. Y ya hemos contestado a todo lo que me preguntan, ¿vale? La expresión del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo, lo que vale ese flujo para t igual a 2, la fuerza electromotriz inducida, que primero hemos hallado su expresión en función del tiempo y luego lo hemos hallado para t igual a 2, y la intensidad de corriente, que es la corriente inducida para t igual a 2.